me quedé pensando en la materialidad de la que hablabas, y me acordé, mientras vos hablabas, a los 19 años me hice una carta natal. Y para mí fue una experiencia sorprendente porque iba con gran expectativa de que me iba a decir la astróloga acerca del futuro. Y lo que me pasó es que la percepción que tuve es que yo había estado en mi vida. En vez de estar en el futuro, me trajo el pasado y que había estado bien. Y en algún sentido, como que recuperé algo del cuerpo. Y es algo que me pasa cuando escribo y que no me pasa siempre. Y que en algún sentido estos artefactos de guerra, algunas veces son artefactos de guerra cuando es feliz el encuentro con la palabra, y la mayoría de las veces son repeticiones de autoimagen. Es muy interesante cuando la escritura ocurre, viene a cuestionar absolutamente todo. En general no sucede eso, y en general, si no, yo hubiera escrito una cantidad enorme de libros. No siempre ocurre, uno siempre está en relación con las palabras y siempre está intentando esto, que la palabra sea la palabra y no aquella cosa que dice la palabra. Lo mismo con una persona cuando uno tiene un encuentro. Pero eso ocurre por razones que para mí son misteriosas y básicamente no ocurre. Todo el tiempo es la preparación de uno como el campo donde eso va a ocurrir, ojalá alguna vez. Yo personalmente me parece interesante la idea de que la escritura ocurre. Sí ocurre. Sí ocurre. Y no ocurre cuando uno la quiere capturar para sí o sabiendo lo que quiere decir, ¿no? Como si uno pudiese tener dominio sobre eso. Si tiene lugar, es decir, que se ocurre, produce una disrupción. En ese sentido yo pienso en la materialidad de la escritura como una fuerza, como algo que disrumpe lo esperado, ¿no? lo trazado en tu mano. Sí. A mí me gustaría, si se da, ver un videíto de Derrida que se llama No viviría más. Fantasme identitaire dont on ¿Vas parlait tout à l'heure. a abrirlo? Sans moi, si le mot existait, on ne chercherait pas, on n'écrirait pas. Si donc on écrit des autobiographies, c'est parce qu'on est mû par le désir et le fantasme que... Sí, abrirlo acá. Le fantasme identitaire dont on parlait tout à l'heure, naît de cette existence du moi. Si le mot existait, on ne chercherait pas, on n'écrirait pas. Si donc on écrit des autobiographies, c'est parce qu'on est mû par le désir. De cette rencontre d'un moi, le fantasme identitaire dont vous parliez tout à l'heure, il naît de cette inexistence du moi. Si le moi existait, on ne chercherait pas, on n'écrirait pas. Si donc on écrit des autobiographies, c'est parce qu'on est mû par le désir et le fantasme que de cette rencontre d'un moi qui enfin serait ce qu'il est. Si quelqu'un arrivait, si moi j'arrivais à identifier cette identité de façon assurée,